Porque los jóvenes somos fuertes y capaces. Porque los jóvenes somos innovación e inteligencia. Bienvenidos a Estos Jóvenes de Hoy en Día, un podcast que demuestra que la edad no limita el saber. Dirigido por Elisa Cortés, Pablo Lozano y Gabriel Zambrano. Cuando despierta la curiosidad por un tema, no hay nada que nos detenga. Hablemos hoy de historia, específicamente de las dictaduras en Latinoamérica, con nuestra invitada del día, Ina Cubillos, estudiante de Comunicación Social, Periodismo. Bienvenida al episodio de hoy. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes Elisa, Pablo, gracias por invitarme a este espacio. Listo, Lina, entonces pues iniciamos un poco con lo que es la primera pregunta. Sabemos que su proyecto es sobre las películas, ¿sí? Las películas que se hicieron como en tiempos de dictadura. Más que todo lo que usted va a hacer es tiempos de Rojas Pinillas, que yo recuerde. Pero bueno, la pregunta iría, ¿por qué le llama la atención el tema de las dictaduras? Bueno, Elisa, el tema de las dictaduras siempre ha sido quizá una mirada, una situación bastante emergente para los países. Creo que mi interés por estas ha sido ya desde por allá épocas del colegio, cuando escuchaba uno un poquito sobre las guerras que hubo en su momento, de las independencias que siempre le enseñan a uno. Ya cuando empiezo bueno, salgo del colegio y entro a la universidad en esa transición, empiezo a ver un poquito del tema de las dictaduras, el tema de lo que fue en Cuba del Fulgencio Batista, el tema de que fue aquí en Chile con Pinochet, el tema de Argentina con Videla, y entonces empiezo a fascinarme, ya tenía una fascinación por la historia, pero ahí es cuando empiezo a tener una fascinación por las dictaduras y ver el proceso que tuvo que enfrentar tanto el pueblo, la ciudadanía, la comunidad, las personas y los poderes. El tema de Gustavo Rojas Pinilla es interesante, ¿por qué? Porque en Colombia no se puede hablar como tal que hay una dictadura, pero en la historia nos habla de una que pues habla de Gustavo Rojas Pinilla, el militar, que para su momento se tomó pues el poder del país. Sin embargo, este personaje es muy interesante porque es muy controversial para la historia, porque tanto él trajo lo que es el tema de la televisión y también permitió ese derecho al voto para la mujer, pero por otro lado también este personaje tiene lo que fue la censura de la información y también el tema de atacar un poco las protestas. Un poco no, atacarlas, más bien no permitirlas. Y entonces creo que ahí radica la importancia de este personaje en la historia. ¿Cómo podemos nosotros saber o cómo convergió, cómo nació, cómo se dio el cine durante esas épocas de que estuvieron atravesadas por conflictos? Lina, ya nos comentaba usted todo este tema de Rojas Pinilla, ¿no? Un poco de ese impacto, de esa influencia que generó en la historia de lo que es Colombia y también un poquito de elementos, ¿no? De esta dictadura y demás. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que más le llama la atención de todos estos años de esta dictadura, no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica? ¿Qué elementos es lo que usted dice, venga, esto me llama la atención y me atrapa a investigar sobre esto? Ok, bien, yo creería que la proliferación de la multitud, bueno, más bien todas las dictaduras que se prestaron en esos años, es decir, que Colombia no fue el único, sino fueron varios lugares, entonces también estaban interconectadas entre ellas. Y también hay algo que se llama el Plan Cóndor. Entonces, cuando yo empiezo a ver que no eran totalmente independientes, sino también se conectaban y se ayudaban entre ellas, entonces fue lo que yo empecé, ese elemento fue el que empecé a ver y decir, bueno, no solo miremos esta dictadura, sino empecemos a mirar dónde más se dio. Y más que todo es Latinoamérica. Yo soy latinoamericana. Entonces digo, hey, esto es importante para mí, soy de este lugar, esto me dice algo, me aporta o me refuerza esa identidad de que hubo algo que ocurrió antes, de lo que quizá ahorita no se habla mucho, pero al final nos marcó como territorio. De ahí la importancia de que me guste tanto. Listo, entonces como todo esto quedó marcado, digamos, en la historia, escrito en la historia, y ya para ahondar un poco más en lo que es la historia en general, ¿en qué momento inició su gusto por la historia? Digamos, ¿qué temas fueron lo que la llevaron a estudiar más, a leer más?
Ok, yo debo remontarme de aquí hasta en octavo, cuando estaba en el colegio, tenía una profesora que se llamaba María Evangelista, creo que se llamaba así. Ella me dictaba sociales. En esto empezamos a hablar un poco de historia. Ella me empezó nos empezó a hablar de la Guerra Fría. Entonces uno dirá, pues, ¿qué carajos es la Guerra Fría, no? Entonces nos empezó a explicar y yo empecé a ver como, uy, no tenía ni idea de esto no lo escucho con mis papás, no lo escucho en general con mi círculo social, pero aquí lo empiezo. Entonces después empiezo a ver el tema de la Unión Soviética, Estados Unidos, el control, en fin, así en general. Más adelante en noveno me encuentro con otra profesora que empieza a hablarme ya de lo que fue la guerra desde lo desde las plantas nucleares, de cómo el hecho de tener una planta nuclear, ya sea en este caso me refiero a la Unión Soviética en su momento, daba mayor poder o menos poder, y cómo la lucha por ese poder siempre es como importante para los países, preservarlo para ver cuál es mejor, cuál está más adelantado que otro. Entonces, ya ahí en noveno yo empiezo a ver, cuando yo empiezo ya a salir salgo de 11 y estoy en esa transición de 11 a entrar a la universidad, yo empiezo a interesarme ya un poquito por lo que es el tema de los posicionamientos en Europa, de lo que es el rey, la reina regente, lo que es los príncipes, y por qué viene este interés exacto por eso. Pues porque una vez una amiga me mostró un musical y en este musical nos hablaba un poquito de Enrique VIII y sus 6 esposas, y en ese sentido también todo lo que ocurrió ahí, también la creación de la iglesia anglicana, de su separación con la iglesia católica, de los casamientos que tuvo. Entonces es interesante ver cómo esto del musical o un tema, ya sea un video o cualquier cosa, me llevó a mí a investigar más allá. Entonces, para mí lo más importante fue como esa curiosidad que me daba a mí al momento de querer saber algo. Cuando yo ya empiezo la universidad, en primer semestre me veo con una materia que es Historia del siglo XX, la veo con una profesora muy interesada en este tema, se llama Doris, y ella ya nos empieza a hablar un poquito de lo que ocurrió con respecto al Frente Nacional y su consolidación, los diferentes mandatos presidenciales. Ella incluso nos recomienda un libro llamado Historia de Colombia y sus oligarquías, que fue escrito por Antonio Caballero, y empiezo yo a ver ahí el tema de lo que es el tema de las bananeras. Entonces, haciendo un reconteo, primero veo lo de la Guerra Fría, después veo lo de las plantas nucleares, después, entonces en Europa empezamos a ver todo el tema de posiciones, de poder, cómo se distribuía el poder, ya pasamos al tema latinoamericano y el tema más que todo colombiano, lo que fue el tema de la masacre de las bananeras, el tema la consolidación del Frente Nacional en general. Y hasta hoy en día sigue incentivándome cada cosa que he visto a seguir investigando. Entonces creo que ese fue el inicio de cómo me empecé a interesar por la historia. Elina, ya nos contaste un poco de esas experiencias más personales, de cómo fue adquiriendo ese gusto por la historia. También nos comentaba ya antes diferentes consecuencias de estas dictaduras. Y volviendo un poquito precisamente a eso, le quiero preguntar si usted cree o considera que al día de hoy muchas de esas consecuencias o efectos siguen afectando a la sociedad actual. Efectos de como tal Colombia, Latinoamérica. Sí, en general, como se vivió algo pues similar, ¿no? A nivel latinoamericano, como usted explicaba con el plan Cóndor y eso, pues, ¿qué consecuencias Sí. cree que aún siguen presentes? Yo creo que siempre ha habido la disputa por el poder, la disputa por el territorio, la disputa por el conocimiento, la disputa por cualquier cosa, siempre va a converger entre dos sujetos o más, ¿sí? Y creo que ahorita mismo, en la actualidad, se ve esos efectos, ya sea en las guerras que se estén presentando ahorita. No voy a ahondar mucho en el tema, pero el tema de Ucrania y Rusia, entre otros, ¿no? Pero a lo que voy ahorita es como el por qué. Yo creo que hace falta un poquito de volver atrás, echar una mirada atrás y de pronto con un poco de reflexión y decir, hey, ya esto había pasado, ya hay
una consecuencia de esos actos, ya pasó todo eso. ¿Por qué no mirar, aprender de eso, de lo que ya hay y no repetirlo? Entonces yo creo que esto sigue pasando porque realmente se olvidaron de las consecuencias que tuvo cada hecho histórico en su momento y ahorita lo que pasa es que se repite, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué vemos con Latinoamérica? Y es ya un cambio o una mirada un poquito diferente en cuanto a lo que es cambios de gobierno y todo esto. Pero entonces, para ya concretar la respuesta a tu pregunta, Pablo, sí. Se siguen presentando los efectos de esos tiempos anteriores, pero no totalmente porque la consecuencia siga, aunque es posible, sino porque lo que pasa actualmente, los gobiernos actuales, les ha olvidado hacer un retroceso, echar una mirada atrás y no repetirlo. Eso sería como tal, Pablo. Listo, Lina, muchas gracias. La verdad creo que a todos en un momento cuando leemos algo interesante como de la historia, quedamos marcados, como no puede ser que esto haya sucedido, que hayamos permitido estas cosas, ¿cierto? Y bueno, lo importante es como empezar a conocer la historia, pues para no repetirla, como dicen mucho por ahí, ¿no? Y pues muchas gracias por participar en este episodio, por acompañarnos. Fue muy agradable escucharla de todos estos temas. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Pablo, por invitarme a este espacio. Y nada, yo muy encantada de hablar de historia. Pues nada, para una siguiente. Porque los jóvenes somos fuertes y capaces. Porque los jóvenes somos innovación e inteligencia. Gracias por escuchar Estos Jóvenes de Hoy en Día, un podcast que demuestra que la edad no limita el saber. Podcast dirigido por Elisa Cortés, Pablo Lozano y Gabriel Zambrano.